ser muy complicado que hoy no me ponga yo muy abuelo cebolleta con esta película, ¿vale? O sea, si veis que estoy muy pesado, me lo decís, porque esta película... Ahora discutiremos si es buena o mala o tal, pero lo que está claro es que es una película que se te mete en una parte determinada de tu ilusión, de tu emoción, de tus cosas bonitas de la vida. Yo me lo he pasado genial, porque he descubierto hoy una cosa. ¿Tú sabes quién es el tío que controla, el que está en la sala de militares, que está controlando vestido de blanco, con una gorrita blanca, que está controlando, intentando controlar los misiles? Cliffy, el de Cheers, el cartero de Cheers, tío. ¿El cartero de Cheers? Es Cliffy, tío, he flipado, me he quedado flipado. Joder, la de años hace que yo no veía a Cliffy, La cabeza de Carlos tío. Pacheco también te digo. Es increíble. La cabeza de Carlos Pacheco está más llena de spam que la tuya. O sea, Igual el aviso de abuelo cebolleta había que ponerlo también en aquel lado de la Claro, a lo mejor el aviso, a lo mejor lo que había... Lo que ¿A que te cuento el chiste de la presa Hoover? ¿Qué es el chiste de la presa Hoover? Lo va a contar. No. O sea, una amenaza de chiste no lo cuentas y salimos de ahí. Que debería estar llena de zumo de melocotón. ¿Cuándo viste tú la película, Juan? ¿Te acuerdas de la primera vez que viste Superman? No me voy a acordar. Claro, yo tenía 8 años. Yo recuerdo que estaba solo en casa. Teníamos una tele muy pequeñita. Como Macaulay Culkin. Estaba solo en casa. Mis padres se habían ido a hacer una... Teníamos que haber puesto una batería aquí todo el rato. Haciendo... Esto va a ser así todo el rato. Esto va a ser así todo el rato. Esperemos que no. Tenía... Fíjate, Juan protestando por el humor malo. O sea, lo que has conseguido, Carlos... Teníamos una tele muy Pero pequeñita. habíamos quedado en esto, ¿no? Tenías una tele muy pequeñita. En blanco y negro, 13 pulgadas, una cosa absolutamente ridícula. Y yo recuerdo eso, ver la película pegado prácticamente a la pantalla porque no sabía que habían hecho una película de Superman. Y sí, entonces ya había leído muchos cómics. Mi padre tenía muchos cómics en casa. ¿Y tú te acuerdas de cuándo la viste? Tú eres un poquito más... Yo ya me tocaba. Desde el respeto más mayor. ¿Y tú la llegaste a ver en cine, esta película? Sí. Y otras más antes. Y otras más antes, bueno, sí, claro. Estamos hablando de una persona que vio todavía el piano en los cines. Sí, claro. Yo vi salida de Obreros de la Fábrica 2. Los despedía a todos. El retorno. Salida de los Obreros de la Fábrica 2, accidente laboral, se llamaba. Creo que se llamaba así. Bueno, ¿cómo recuerdas la primera vez que viste Superman? Porque, Hombre. A ver, déjame que extienda un poco más la pregunta. Tú has acabado dibujando a Superman. Me imagino que eso no se olvida y que ese niño que vio la película de Superman, por alguna parte del camino tuvo que influir para que tú acabaras dibujando a Superman. A ver, a mí cuando se hizo, cuando se estrenó en el año 79 la peli de Superman, ¿se estrenó en el 78? ¿Cuándo fue? Aquí fue el 79. 79 la peli de Superman. Había una emoción entre el protofandom del momento, porque hacía solamente unos poquitos años se había estrenado La Guerra de las Galaxias. No todavía no Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Y había un montón de productos en camino, ya se empezaba a hablar de la posibilidad de hacer películas inspiradas en el universo friki, que todavía no era universo friki. Así que cuando se estrenó Superman, los aficionados al cómic de la época lo recibimos como una puerta que se abría a muchas más cosas. Entonces la película emocionó, la película nos gustó mucho, pero no tanto en sí por la película, sino por lo que anticipábamos que iba a venir y que efectivamente al final vino. La película que gustó de verdad fue la 2. Todavía no se sabía la trifulca entre Donner, Lester y demás, pero la película buena fue la 2, igual que pasaba con La Guerra de la Galaxia, que la buena era la 2. Sí, bueno, que era la buena o que fue la que más éxito tuvo, que tuvo más éxito que... Aquí pasó una cosa muy cruel en España, y es que, claro, la película tardó un año en estrenarse, pero el merchandising, era un concepto tan nuevo como el merchandising, ya estaba desde el año anterior a que se estrenara la película en Estados Unidos. Es decir, aquí tuvimos 2 años de
Coca-Cola haciendo colecciones de cromos, regalando pósters, haciendo todo, 2 años en lo que tú no podías ver esa película que tanto anunciaban y que era la que tú querías ver por encima de todo, ¿Tú ¿no? tenías el póster famoso Yo tenía con el póster. Superman sujetando la raíl del tren? Yo tenía el póster que pude conseguir gracias a que el señor Benito, que era el del supermercado de debajo de mi casa, me dijo, cuando se acabe la promoción de Coca-Cola, te lo doy. Y yo bajaba todos los días, esto es un niño de 9 años, bajando todos los días a la tienda del señor Benito diciendo, Señor ¿se ha Benito, acabado ya, señor señor Benito, la promoción de Coca-Cola? Y me decían, no, han venido los de Coca-Cola y han dicho que todavía no. Y el niño se volvía a ir y soñaba por la noche con que el señor Benito alguna vez le dijera, toma el póster. Pero había una colección de chapas también, ¿os acordáis? Sí, chapas, que estaban en la chapa de Coca-Cola. ¿Ves cómo esto iba a ser una reunión de abuelos? Si es que lo estaba viendo venir. Veo que os gustaba mucho el cómic. El, Veo que el interés por el cómic era profundo y tal. a ver, no, es que tú Nivel por la chapa era el tú ya mismo. eras un enfermo del cómic, pero para mí Sí, claro. muchas de las cosas empiezan con esta película precisamente. Y es esta película la que me lleva al cómic, no anterior. ¿Tú cómo conseguías los cómics? Porque no era fácil comprarse un cómic de Superman en España en aquel momento. Lo que no ¿eh? era fácil era tener dinero para comprarlo. Para También, comprarlo, sí, también. vas a la tienda, dabas un dinero y un intercambio. Eso se llama intercambio monetario. Tú le dabas un dinero y el tío te daba un producto. Ya se había inventado ¿Pero eso. qué tienda estás? Estás mintiendo a un país, porque no había ni tiendas de cómics ni nada. No, a una tienda donde vendían cosas, Los una kioscos. librería, un kiosco, una papelería. O sea, ya el intercambio comercial se había inventado. ¿Y tú para ya aquella época. leías cómics de Superman? Sí. Entonces, cuando te encuentras con la película, ¿ves ese Superman que piensas que estaba en los cómics o Es no? que a mí Superman no me gustaba, tío. O sea, a mí Superman... A ver, un chaval, tú lees Spiderman, ¿vale? Spiderman. Tú lees Spiderman, Peter Parker, 15 años, la rubia, la morena, la amigote, tal cual, de puta madre. Pues tú lees Superman, un tío que es periodista con un traje de chaqueta, un gorro y una corbata. ¿Qué chaval quiere ser Clark Kent? Hombre, Nadie. Bueno, tú sí, pero tú eres... es que has, Sí, hecho, tú has sí. hecho una reducción. Pero he dicho claro. chaval, ya no eres chaval, aunque tú te creas que sí. Te voy a hacer el mismo ejemplo que has hecho tú, te lo voy a hacer con cualquier otra cosa. Por Sí. ejemplo, tú tienes una bolsa de palomita caliente. Pero si es que con Clark sal, Kent- a ver, qué rica, que no, qué rica. que no, que y no. luego llega un tío y te da 150 millones Pero de si euros. Clark Kent Claro, era- si utilizas ese tono, Pero si todo Clark parece Kent- una mierda porque lo has dicho con ese tono. Si Clark Kent era el cachondeo de la empresa. Era el tío con el que se metían todo el mundo. Claro, pero esa era ¿Quién parte del quiere ser encanto. Clark Kent? Después eres Superman. Y tú dices, vale, va, es Superman. Pero no puedo pillar cacho, no puedo hacer nada porque con las gafas tengo que dejarme las puestas, como decía antes Marcos. ¿Quién quiere ser Clark Kent? Nadie, tío. O sea, Superman era muy aburrido, era un TVO muy aburrido. Se hicieron intentos para intentar modernizarlo, se cambió el periódico por la televisión. Fíjate tú, qué nivelazo, ¿eh? Qué interés más grande ese. Ya Qué no eras un locura. periodista, ya eras ¡guau! Una locura, aquello arrasó. Y en eso quedó la cosa, que no era... ¿Qué quieres, Juan? ¿Qué Que le quieres? pares. Que lo mate. Que le que lo pare, mate. no, pero párale tú, párale tú. A ver, es Porque que... tú estás enfadado porque dices que nadie quiere... Tú sí querías ser Superman. Claro, pero vamos a ver, mira, yo me No, traí... no, yo no he dicho Superman, he dicho Clark Kent. ¿Quién quería ser Clark Kent? Ya, pero es que era el otro. No, Clark Kent es un disfraz. Claro, por eso. Pero mira, fíjate, yo me he traído hoy Todos hemos visto Kill Bill. los cómics que yo leía cuando era pequeño y que leí, de hecho, Novaro. antes... 7 pesetas, color. Exactamente. 7 pesetas, sí, tiene un sello. Ha dicho un dato bien. El caso... Tranquilo, no pasa nada. El caso es que yo eran los cómics que había leído antes de incluso De ver saber, la peli. de incluso saber que existía la película. Juan, ¿tú sabes lo que es esa puerta que ves ahí? ¿Qué En puerta? ese cómic que tienes en la mano. La portada es lo que está Sí, esto delante. es la puerta, esto es Eso la... Esto es la puerta, efectivamente, de la fortaleza de la soledad, que Eso tenía una es. llave que Podríamos solo, haber hecho el programa en zapatillas ya, o sea, como abuelos de verdad. que solo Y Superman comiéndonos unas judías. podía levantar. Pero, atención, stop. Porque aquí estamos jugando con un material que todo el mundo conoce y que es un material muy importante. Sensible. Efectivamente, porque tú a cualquier niño de este planeta que le preguntes, desde Madrid a Pekín, es capaz de contarte la historia de ese pequeño extraterrestre que se llama Kal-El, Menos Richard Lester, menos Richard Lester. que no sabía, no tenía ni puta idea Ahora, quién era ahora Superman. hablaremos del tema de Richard Lester, sí. Que Mi padre. ese pequeño extraterrestre que nació en una torre de cristal
una torre de cristal que estaba enfrente de la jungla Esmeralda y al lado de las Jewel Mountains, como se llamase aquí, y las montañas joya, ¿no? Sería. Sí, la Jewel Mountain, pues muy mal se tenía que dar para que no se llamase Twin Peaks. A lo mejor. Y al que su padre le mandó a otro planeta y que de repente... A por tabaco. Y que de repente era el único superviviente de un planeta moribundo. Pero lo que mucha gente no sabe, esto lo sabe todo niño de este planeta, pero lo que mucha gente no sabe es dónde nace realmente Kal-El, dónde nace realmente Superman. Y es en la imaginación de un adolescente que probablemente tendría la misma edad que tú cuando viste Superman por primera vez, un chaval judío que vivía en Cleveland y que era un niño solitario, era un niño feo, era un niño al que todos le pegaban. ¿Ves? Gracias por describirme. Gracias por describirme, Juan. Nada más que te ha faltado decir que escuchaba Simon y Garfunkel y ya era todo. Pues no, porque no habían nacido todavía. Estamos hablando de los años... Cole Porter. Los años 30, ¿no? Y entonces, este niño solitario, un niño relativamente desquiciado, porque él veía... Qué joya de criatura. Él veía el tráfico, veía los coches y él soñaba, se imaginaba que era capaz de cruzar la calle a toda velocidad corriendo entre los coches sin que le pillaran y lo intentaba una y otra vez, ¿no? Y diseñó el videojuego. Tenía que haber practicado con la rana, efectivamente. Claro. Tenía que haber practicado con la rana. Si os lo estáis preguntando qué ocurrió, no lo consiguió. De hecho, lo atropellaron. También se tiraba desde lo alto del tejado de su casa con un paraguas. Muy bien. Eso fue el nacimiento de Mary Poppins. Poppins. Mary Poppins, te iba a decir, eso era Mary Poppins, no Superman. Él no andaba bien, ¿no? No andaba bien de la cabeza. Y además tiene un origen trágico, igual que su propio personaje, porque su padre, Michael Siegel, era un sastre, tenía una tienda de trajes de segunda mano, ¿eh? No os creáis que era una familia especialmente boyante, ¿no? Y un día entraron 3 personas en su tienda, le atracaron y cuando intentaba detener a uno de los atracadores, él cayó fulminado al suelo de un ataque al corazón. Fijaos. Su padre. El padre, claro. ¿De qué me quiere sonar un padre muriéndose de un ataque al corazón? Claro, es que fijaos, yo creo que sin saberlo, porque Jerry Siegel había desaparecido completamente de la ecuación, esta película refleja perfectamente el nacimiento de Superman, ¿no? Lo cual es maravilloso. Y de hecho, cuando Siegel, ese adolescente que tiene muchísimas cosas en su cabeza, ¿no? Todas las influencias de la cultura popular, escribe la primera historia de Superman, lo que hace es retratar la historia de un vengador, justiciero, musculoso, que salva a un hombre de mediana edad, precisamente, fijaos, del ataque de un atracador que lo estaba sosteniendo, ¿no? Sí, al final yo creo que estoy de acuerdo con Carlos en que para la identificación pues seguramente hay superhéroes mejores o identidades mejores, ¿no? Cuando Juan nos ha contado este relato, precioso, por cierto, Juan, te felicito, Marvel todavía no había nacido. Entonces el concepto de superhéroe todavía no había evolucionado lo suficiente como para crearnos una generación nueva de personajes con las que proyectarnos de una manera más coherente y más precisa, ¿no? Entonces, evidentemente Superman fue el primero. Superman es el personaje que genera en el año 38 precisamente, que genera la invasión, todo lo que vino después. Todo lo que viene Batman, después, Wonder Woman, todo lo que estamos viviendo hoy día, esta eclosión de los superhéroes, todo eso viene de ese señor que se chocaba contra coches. Pero cuando se estrena esta película, Marvel ya se había implantado en el mundo y Marvel ya había sustituido. Marvel era la primera editorial de superhéroes de cómics del mundo. Entonces DC tenía que luchar contra la popularidad global de los personajes Marvel y tenía una batalla dura. En aquel tiempo DC había implosionado, se utilizó ese término, y de hecho muchísimos, porque las ventas no eran buenas, y muchísimos de los autores de DC tuvieron que irse a Marvel a intentar encontrar trabajo. Fue una época muy dura para los trabajadores de DC porque realmente las cosas no iban bien, no fueron bien para la empresa en aquellos momentos. Superman le salvó el culo en ciertos aspectos, ¿no? Carlos, de gente que está muy metida como nosotros, que es muy friki y que es muy enfermiza como nosotros,
pero luego no ve gente que no tal. Marvel, vamos a, por diferenciar, DC, Superman, Batman, Liga de la Justicia, por ejemplo, y Marvel... Superman pues, es en la que sale un señor, las películas es en la que sale un señor mayor que se llama Stan Lee. Sí. Y DC es la que sale un señor mayor que nadie sabe qué. Que nadie sabe quién es, pero que... Porque salía por allí. Bueno, Dice, pues este hombre eso. tiene que estar jubilado ya, hombre, que hace trabajando. Pero es verdad, me interesa mucho una cosa de lo que ha contado Carlos ahora, que es el tema de que efectivamente nadie sabía lo que era un superhéroe en abril de 1938, Correcto. que es cuando sale el primer cómic de Superman. De hecho, ni siquiera existía el concepto. Cuando Jerry Siegel coge... Existían superhéroes... Existían personajes, existía el gladiador de Philip Wilde, que era una novela, era un pulp, donde había un señor que era inmortal y era súper fuerte. Después Marvel incluso hizo la adaptación. Existían los elementos, nada sale de la Existía nada. John Carter también, Eso ¿no? es, Que era, John Carter de Marte. Era Superman al revés, o sea, era un humano que iba a Marte y allí cogía Flash poderes. Gordon, y Flash Gordon, existía una serie de personajes en el mundo del cómic que sí, pero no existía el concepto, como dice Juan, el concepto de superhéroe. Efectivamente no estaba inventado. Hay tres personajes fundamentalmente de donde Jerry Siegel saca la inspiración para Superman. Uno es John Carter de Marte, como habéis dicho muy bien, es el Superman al revés. Es Menos alguien, mal que lo he de dicho ahí bien. saca la inspiración de cómo consigue sus poderes. La otra gran inspiración, esta me temo que es demasiado directa, se llama Hugo Danner, alguien de quien hoy en día nadie sabe, que es un tío que tenía los mismos poderes que Superman, punto. O sea, el paquete completo, volar, superfuerza, etcétera, ¿no? Y Que es el gladiador que te acabo de mencionar, de Philip Wilde. Y efectivamente había un tercer personaje que sería la inspiración, que era Doc Savage, que ese sí que ha llegado hasta nuestros días, aunque muy difuminado, al que llamaban el hombre de bronce. No el hombre de acero, el hombre de bronce. Casi. Se les olvidó el acero. Que vivía en una fortaleza de la soledad en el Ártico, no te lo pierdas, se llamaba exactamente igual, y además su nombre de pila era Clark Savage. O sea que efectivamente la creación de Siegel era una especie de Frankenstein de lo que existía en ese momento, pero lo que él vio de una forma maravillosa, habéis salido muchas veces al jardín, a un sitio con tierra, antes de que llueva, ¿no? O después, y tú hueles Raro es el día. la electricidad en el Sí, adelante. Hueles la electricidad en el aire, ¿no? Pues eso mismo fue lo que hizo Siegel. Él vio lo que había, vio el rayo en el aire y Era fue una metáfora lo del jardín. Eso y es, correcto. Creía que... No, te lo digo en serio, pensaba que había salido y le había caído un rayo, porque con la vida de mierda que ha tenido ese tío... ¿Sabes? Perdón, Juan. No. Preciosa la No, metáfora. lo del rayo está Preciosa. bien, pero eso es para Flash. Él olió en el ambiente. Lo del Carlos. rayo es para Flash, Él no vio, para él vio Superman. la electricidad en el aire y fue capaz de embotellarla. Y fue el primero que fue capaz de hacerlo. De hecho, hay una tristeza enorme en esta historia, una tristeza horrible. Y que además a Carlos probablemente le toque mucho, ¿no? Porque es el momento en el que todo se viene abajo para los creadores. Hay un instante en el que nadie sabe que los cómics van a ser probablemente uno de los elementos de la cultura popular más importantes del siglo XX. Y entonces... Los comic books. En ese primer mes, en ese abril de 1938, llega el primer cheque para Siegel y Shuster por su trabajo en el primer cómic, en Action Comics número 1, y llega el cheque, que son 200 y pico dólares, y otro cheque de 130 dólares por los derechos de Superman. Correcto. Ahí ellos vendieron su primogenitura por un plato de lentejas. Por esos 130 dólares vendieron la primera piedra, la más importante de todas, de una industria multimillonaria. Y esta ¿no? película, en cierta manera, viene a resarcir un poco ese trato tan injusto que Para le quien hizo. sabe, esta historia es un momento muy emotivo cuando en los títulos de crédito de esta película, que por cierto Aparecen son Jerry Siegel y Joe maravillosos, Shuster. esas letras que vienen y que se van y demás, aparecen Correcto. Siegel y Schuster, Pero no solamente aparecen reivindicados después de un montón de años y de estar en la más completa pobreza, después de haber inventado uno de los personajes más icónicos de la historia de la cultura popular Schuster, americana. el ¿no? dibujante, vivía en un piso, tenía que sellar con su hermano, tenían que sellar los cristales para que no entrara el frío, ¿no? O sea, era real, es decir, esos creadores, los creadores del icono más reconocible probablemente Lo del sellaban siglo también XX. porque si no, Siegel se asomaba a la ventana y Claro, le y caían se tiraba, rayos. eso es. Con un paraguas. Eso, con un paraguas, correcto. Sí, pero es Que verdad digo que no solamente aparecían en la película, sino que empezaron a aparecer en los cómics. Hasta ese momento, en los cómics, nunca se reconoció el derecho de creación, no de propiedad, sino de creación de Siegel y Schuster. Y Neil Adams, otro dibujante
probablemente el dibujante más popular de los años 70, hizo una campaña, le pagó a Schuster el irse a Nueva York, iniciar una campaña mediática cuando se estrena la película y que todo eso acabase en un litigio, en un acuerdo con DC para que DC reconociese, no pudiese ceder los derechos, porque eran suyos, eran inherentes, pero sí reconocer la creación. Por lo menos de- reconociera. y pagarle un sueldo anual. a los autores. Exactamente, $20.000. Eso es. Que era un Era dinerito. una pasta en aquel entonces. Claro, es lógico que nos vayamos al amor a lo que tenemos a los cómics, pero vamos a hablar también de la película, ¿no? Claro. Vamos a hablar de la película porque yo creo que la película es muchas cosas. Hay que agradecerle, por ejemplo, a Richard Donner, que me imagino que lo sabéis, ¿no? Que él se colocó en su despacho un cartel grande cuando le propusieron esta película. Le llamaron por teléfono los Zanuck, los productores, y le dijeron: tenemos a Marlon Brando y a Jim Hackman y queremos hacer Superman. Y eso apuntó en una tarjeta de visita que tenía ahí al lado del teléfono, y es una tarjeta de visita que todavía la puedes ver porque todavía la conserva Richard Donner, y pone eso, ¿no? Marlon Brando, Jim Hackman / Superman, ¿no? Y a partir de ahí él pidió que le construyeran un cartel que puso en su despacho durante todo el proceso de la película, que ponía una única palabra, que es verosimilitud. Verosimilitud. Lo que intentó Richard Donner y el regalo que nos hizo fue que por primera vez veíamos una película de superhéroes que no era el Batman de la serie, ese Batman con barriga que veíamos, ese Batman Pop, que a mí me vuelve loco, pero evidentemente era de todo menos creíble. Él quería hacer una película creíble, era una película que a los niños les flipase, pero que los mayores no se sintieran ridículos viéndola, ¿no? Y de hecho la primera frase que dice Marlon Brando en la película es: todo esto es real, nada es producto de la imaginación. Es la obsesión de Richard Donner durante toda la película. Hay un momento en esa escena del balcón maravillosa de Lois Lane y Superman, en la que Lois Lane le compara con Peter Pan y Superman le contesta: sí, pero Peter Pan es un cuento. Esto es real. Esa es la magia que tiene esta película. Evidentemente estamos viendo una película de fantasía, estamos viendo una película de ciencia ficción, pero todo está pensado para que sea de alguna manera creíble, aceptable. Pero no sé si creíble, pero aceptable. Esa es la clave en la creación de superhéroes. Tú cuando trabajas en superhéroes tienes que establecer las premisas de ese mundo distinto en el que tú quieres que el lector o el espectador, en el caso del cine, entre. Entonces, tú tienes que decir: estas son las premisas distintas, las reales. A partir de ahí, a partir de ese momento, todo tiene que ser construido de una manera coherente y real. Claro, a eso voy, Carlos, porque tú no estás aquí para contar chistes y eso ha quedado claro desde el principio. Pero puedo hacerlo. Pero ¿cómo se construye, y también hay reto al escritor, cómo se construye un mundo fantástico y sin embargo coherente? Porque parece que son dos cosas que no van encadenadas, ¿no? Que no van juntas. Hay normas. Sí, claro. O sea, contádmelas, por favor. Pues es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es atenerte a tus propias reglas. O sea, tú creas una serie de reglas y una vez que has enunciado esas reglas, no te apartas ni un ápice de ellas. No hay más. O sea, por ponerte un ejemplo de una película que nunca existió. Si tú ves El Hobbit... ¿Qué película? No sé de qué me estás hablando. ¿Cuál? El Hobbit. No sé. Si buscas por ahí, creo que hay referencias de esa película. Hay un momento en el que los hobbits, el hobbit y los 13 enanos se caen mientras están en las minas de Moria, caen como en una especie de slapstick y finalmente cuando están todos en el suelo aplastados por un montón de andamios, cae encima de ellos el rey Trasgo. Eso no puede pasar, porque para eso tenías que haber establecido que no eran hobbits ni enanos, que eran los osos Gomi. ¿Sabes? Eso nadie más lo entiende más que tú y yo que vimos los osos Gomi cuando éramos pequeños. No son de goma. Son seres vivos y si los aplastas se mueren. Claro, le tiras 300. Entonces, eso es. O sea, simplemente tú no puedes hacer nada que vaya contra ti mismo. Esa es la única clave que tú tienes que tener. Y cuando los tienes además que dibujar, que darles un espacio, que darles un lugar... ¿Cómo? Tienes que ser de la misma manera que establecer esas normas. Si el mundo es real, tienes que dibujar el mundo real. Tú, tienes que dibujar, por ejemplo, los mundos, determinados lugares que son distintos, determinados lugares que son fantasiosos, digámoslo así. Por ejemplo, Krypton. A mí el Krypton de esta película me chifla. A mí el Krypton me parece absolutamente maravilloso, porque es un ejemplo de lo que yo siempre he entendido que es el cine. Tenemos estos recursos.
hasta aquí podemos llegar, como decía Mayra. Esto es lo que hay. Gente muy mayor hablando hoy. Mira, vamos a poner un cartelito al principio del programa diciendo: pedimos perdón a todos los millennials porque se van a echar la tarde buscando cosas en Google. Que me puedo cambiar reloj, ponerme un reloj aquí como Kiko, ¿eh? O sea que... Como Kiko Ledgar, claro, por si no ha quedado claro que él estaba haciendo referencia al 1, 2, 3 más viejo. Sí, ¿qué estabas contando? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Ya retomo. Sí me acuerdo. Estaba hablando de Krypton. Es gente mayor, no le vamos a pedir memoria, ¿vale? Claro. Estaba hablando de Krypton. Sí, que no, me que el fascina, Krypton me es parece maravilloso. absolutamente maravilloso. Crean un lugar absolutamente árido, estéril, frío, precisamente por la escasez de recursos que tienen a la hora de establecer esos efectos especiales. A mí me recuerda en ciertos aspectos a la nave de Ultimátum a la Tierra, que también es mucho más antiguo que el 1, 2, 3, no sé si la recordarás. Sí. Y hecho todo con luces, hecho todo con iluminación. Me parece fascinante. E incluso me parece fascinante Trevor Howard, que, por cierto, el casting de la película es... hoy día, con la distancia, puede que no se vea tan espectacular. Tan lujoso. Tan lujoso, pero como en ese momento es decir, sí. A ver, Marlon Brando, que acaba de salir del Padrino y del Último Tango en París. Jim Hackman de French Connection. Sí. Ned Beatty, que había hecho Deliverance. Era un tipo... Trevor Howard, es decir, Susana era un York, casting... Glenn Ford, que ahí... Glenn Ford está magnífico. Está magnífico. Para mí es de lo mejor. Para mí es de lo mejor de la película. Siempre se ha hablado de Marlon Brando y es verdad que Marlon Brando está maravilloso, está increíble, porque Marlon Brando probablemente mirando a cámara y recitando quisiera ser tan alto como la luna, con el rizo, te emocionaría con igual, el rizo, ¿no? eso, con ese rizo. Pero es verdad que tiene unas frases escritas además por Mario Puzo, por el escritor del ¿Sabes Padrino? que Mario Puzo trabajaba en la oficina, la empresa de Mario Puzo estaba en el piso de arriba de la de Marvel? O sea, que sí, y él bajaba mucho a bromear con los escritores de Marvel, con Roy Thomas, con Stan Lee. O sea, que el contacto de Mario Puzo con los superhéroes no era casual, o sea, no era... Claro, era sorprende ajeno. mucho, yo no sabía No aprendió eso. nada tampoco, te digo, ¿eh? ¿Qué? Que tampoco aprendió nada, ¿eh? No, ni tenía por qué aprender, hizo lo que hizo, él, sobre todo al final. Claro, es que eso, mira, fíjate, habéis tirado un montón de pelotas, tengo que intentar recogerlas todas. Venga, Juan, tú eres Porque bueno. tú eres el recoge pelotas del programa. Hoy sí. Normalmente eres el toca pelotas. Me sorprende de qué manera has cambiado hoy el esquema. Adelante, recoge las pelotas, Juan. Tres cosas. La primera, ¿cómo hacer algo grande cuando no tienes nada? Efectivamente, no tenían nada. Tenían corchopán y papel albal. Y con eso hicieron Krypton y los trajes. Correcto. Con eso arrancaron. Una cosa, el traje de Marlon Brando, el juego cromático blanco, negro y blanco, después es tan espectacular, tan sencillo, tan simple, tan espectacular, que después DC lo utiliza después de la muerte de Superman en los cómics, cuando vuelve Superman de la tumba, le dan el traje el traje que tenía Marlon Brando en la película. Maravilloso el diseño. Muchas de las cosas de la película se acabaron filtrando en los cómics. Ahora va recogiendo pelotas. No pasa nada, si él tiene todas las pelotas ahí y las va recogiendo. Pero que muchas de las cosas de esta película acabaron en los cómics también. Correcto. Como por ejemplo el aspecto de Clark Kent, que cambió el General Zod también. Y el General Zod. Y Krypton, o sea, sobre todo Krypton, porque antes Krypton era una especie de ciudad de los 40 de los norteamericana, la típica ciudad con coches voladores, puentes entre edificios y tal. Eso lo ves en los cómics de Wayne Boring, efectivamente. Era bastante boring. ¿Qué otra pelota querías recoger, Juan? Lo siguiente es Marlon Brando. Marlon Brando, al que habéis acusado de actuar bien en esta película, cosa que hace, lo hace a pesar de sí mismo, porque él se negó a hacer ningún tipo de ensayo. O sea, le llamaron por teléfono y le dijeron, vas a ganar $5 millones. Y ¿vale? Me viene bien. Vale, pero yo solo quiero salir en voiceover. O sea, a mí me grabáis solo la voz y ya está. Y dijeron, no, tienes que aparecer en pantalla. Ya, pero es que no, que es que te estamos pagando $5 millones. Bueno, pero yo no ensayo. Y entonces le dijo a Richard Donner, atención. He hecho mal un dato, eran 4, pero bueno, sigue. Le dijo a Richard Donner, fueron 5. Le dijo a Richard Donner, quiero que hagas una cosa que tú no haces nunca, y es que los rehearsals los grabes. Los rehearsals, ¿no? Los rehearsals. Sí. Menos mal que le dijo eso. Se quedaría el otro...
Rehearsal es cuando el actor está leyendo en voz alta el Un papel. ensayo que se llama en español. Lo que sea. Y entonces... Como lo digáis vosotros, los españoles. Richard Donner, ¿Cómo se dice capacho? Richard Donner efectivamente aceptó, entre otras cosas, porque estar con Marlon Brando en el set era absolutamente inaguantable. Él quería quitárselo encima cuanto antes. Le aceptó esa condición. Richard Donner no se lo sabía. Tenía el guión escrito en el pañal de Clark Kent, de Kal-El. Lo tenía escrito, te voy a enviar a ti, mi único hijo. Lo pone Dodotis. Sí, la diferencia es que tú lo estás diciendo así y cuando lo escuchas dicho por Marlon Brando, me da igual que lo estuviera leyendo, me da igual que lo tuviera en el pañal. Es Marlon Brando, de repente es Jor-El y de repente la frase de el padre se convertirá en hijo y el hijo en padre tiene una sonoridad brutal y se ha mantenido a lo largo de los años. Todavía la ves en Superman Return, la escuchas y todavía sigue teniendo esa fuerza. Me da igual que lo hiciera de cualquier manera. Decir, precisamente porque a pesar de comportarse con una profesionalidad prácticamente nula, era Marlon Brando y era el mejor actor de su generación y de su década. Y lo que ocurrió, y eso lo cuenta Richard Donner, es que no hacía falta más que una toma. Dice que luego hacían más, pero que la primera era la buena. Que él tiraba la voz y simplemente su intuición era tan grande que sabía exactamente qué decir y cómo tenía que decirlo. Bueno, pues lo que hemos dicho, ese Krypton inicial que a mí me parece fascinante. La segunda cosa que a mí me parece maravillosa de la película es el sabor Rockwell, el sabor Norman Rockwell de Smallville. De Smallville, Cuando del vamos propio a Smallville, eso es. Que de repente ese cambia. Superman absolutamente naif, ¿no? Yo estaba diciendo que hay como 5 películas dentro de Superman, ¿no? Y que seguramente eso es lo que le hace una película tan completa. Porque nos vamos de la pura ciencia ficción, estamos en un planeta además muy raro. Hacemos un viaje por las estrellas que a mí me recuerda mucho al viaje lisérgico de 2001, correcto, que no está tan lejos, correcto, ¿no? absolutamente Y al Cosmos de Carl Sagan. Eso es. Ya le quedan unos años al Cosmos de Carl Sagan por llegar, pero bueno. Y de repente estamos en una camioneta donde va Glenn Ford y donde van los Kent. Correcto. Y estamos en Smallville y estamos, como tú dices, ¿no? En Norman Rockwell, en la América rural de los años 30. Es que es un relato netamente americano. Es decir, Superman es eso. Nos guste o no nos guste, Superman siempre ha sido eso. Y es donde falla Henry Cavill, por ejemplo, donde fallan las películas modernas. Es intentar adaptar un relato que ha tenido unas raíces muy profundas y muy bien establecidas durante décadas, intentar adaptarlo a un mundo que no lo necesita. Porque quien necesita a Superman es Warner Brothers, no el mundo hoy día, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, Superman estaba perfectamente enraizado. Hay una serie de detalles en la película que unos son pistas sobre lo que va a venir, otros son detalles sobre quién es y cómo es Superman y lo que simboliza. Hay un detalle que es cuando Marta, que se llama Marta, que tú te habrás fijado en ese detalle. Marta, igual que la madre de Batman. Igual que la madre de Batman. Sí, sí. No se me olvidará en la vida. Y la de las bandelas también. Pues hay un detalle que ya está cuando Clark se va a alejar, que el joven Clark, por cierto, es un chiste probablemente temporal, pero es que yo estaba viéndolo y me estaba imaginándome esa escena hecha por José Mota. Y lo estaba flipando, Hombre, lo estaba flipando. Bueno, hay esa escena, Marta está preparando el desayuno y prepara con cereales Cheerios, que es el cereal más popular en Estados Unidos. Es la American Way of Life, definida en una ventana. Me pareció absolutamente espectacular y no me había dado cuenta. Y después hay otro detalle que es cuando va Lana y sus colegis del animadoras y el relato norteamericano, está sonando el Rock Around the Clock, que te está dando una pista de lo que va a venir, porque es dar vueltas alrededor de un reloj, dar vueltas alrededor del tiempo al principio, ya te va anunciando cómo va a ser el final. Te está enclavando perfectamente en los años 50, te lo está dejando todo perfectamente establecido. A mí ese Superman me parece definitivo y con todo lo espero que se le pueda poner a la película, ese es Superman. Y además que tiene que ver mucho con la creación del personaje, creo, porque fijaos como ese principio en el que aparece un niño leyendo un cómic
de Sí. el Action Comics. Sí. Ni siquiera era un cómic real. No, no es real, no es real, exacto, Se hizo sí. solo Para para eso. la película, ¿no? Y lo cifran en junio de 1938, que es cuando supuestamente salió el primer cómic de Superman. Salió en abril. Lo que pasa es que 4 para meses antes. claro, pero para que no se les quedara viejo, le pusieron junio y ese es un truco que ha pervivido hasta hoy. Los Porque hoy en 4 día- meses de la distribución Eso que es, se tardaba eso en la es. distribución. Efectivamente, todavía se sigue haciendo eso hoy en día, ¿no? Es muy curioso. Y entonces, ese niño que está leyendo el cómic y nos está hablando de una época de crisis, una época en la que todo era oscuridad, y es así como nace Superman. Fijaos que en 1938 Adolf Hitler acaba de anexionarse a Austria, acaba de ocupar Austria. Estamos a tan solo unos pocos meses de la Segunda Guerra Mundial, que no es una cuestión de si sí o si no, es una cuestión de cuándo. Todo el mundo sabe que va a haber una guerra mundial y que Estados Unidos tendrá antes o después que entrar en ella, porque está del lado... recordemos que estoy hablando de esa época, del lado del bien, del lado de los buenos. Es una época de blancos y negros. Y en ese instante, en esa época de balances, en esa época en la que tú tienes a este lado del equilibrio, tienes a un montón de gente que sabe que va a ocurrir algo terrible, mientras al otro lado están los rusos que cada vez están teniendo más poder, etcétera, ¿no? Es una sociedad en crisis. No solo moral, sino además económica. Acaba de comenzar claro, acaba de empezar a terminar la Gran Depresión por el New Deal, pero 1 de cada 3 norteamericanos está sin trabajo. Es una barbaridad en ese país, que está acostumbrado a un índice de paro del 7% y de repente tienen uno del 33%. Y en ese momento es cuando hacía más falta que nunca un regreso a la infancia, un regreso a la inocencia y sobre todo una luz, un rayo de optimismo. Ese relámpago en un cielo claro que de repente es la aparición de la figura de Superman. Y déjame acabar. Lo que necesitaban de verdad, y no lo sabían ellos, era un Mesías, un Salvador. Sí, justo eso iba a decir, que aquí es donde empezamos... Y no olvides las raíces judio-cristianas que Claro. tiene la creación del personaje. Aquí es donde empezamos a ver también en ese final en Smallville, cuando vemos que pierde al padre, cuando empieza a sentir una llamada de su verdadero padre, pierde a su padre terrenal, empieza a sentir una llamada de su verdadero padre y abandona a su madre en busca de quién soy tal, y se retira a un desierto helado, en este caso, del que vuelve con unos poderes especiales, ¿no? O sea, la comparación con la historia de Jesucristo ha sido siempre muy evidente, sí. ¿no? Y en esta película está reflejado de una manera maravillosa. Hay un momento que no sé si os habéis fijado, hay un momento en el que este joven Clark Kent le dice a su madre, en ese trigal, le dice a su madre, me tengo que ir. La madre le dice, ya sabía que este día iba a llegar. Es decir, hay una predestinación en ellos, y hay un momento en que la madre le va a dar el abrazo que le daría una madre y echa los brazos hacia abajo otra vez, como diciendo, es que ya no sé si estoy ante el hijo terrenal que yo he tenido o ante un ser claramente superior, ¿no? En solamente un gesto deja claro que ya hay una especie de respeto, deja claro que ese niño es alguien especial. Fíjate, ¿no? porque siempre se ha hablado de la dualidad del superhéroe. Y es cierto, los superhéroes son duales, existe una entidad y su alter ego. En el caso de Superman en particular, porque no existen dos, es un trino, por así decirlo, utilizando el término judío-cristiano. Son tres. Tú tienes a Kal-El, a Clark y a Superman. Son tres entidades distintas. Cuando Clark, entre comillas, abandona toda la infancia y juventud de Clark en Smallville, en realidad es Jor-El, porque él asume su identidad. Él la esconde de cara a la gente, pero con sus padres, con Marta y con Jonathan, él es Kal-El, él asume quién es. Y cuando ya se marcha a Metrópolis, asume la identidad de Clark Kent. Vale. Asume el disfraz de Clark Kent. Porque ese Clark Kent no tiene nada que ver con el Clark que él era en Smallville. Eso es un disfraz. Y después tienes a Superman, claro, que es una entidad que surge de los dos. Acaba esa segunda película que estamos viendo y empieza la tercera película, que es una película que no te imaginas ahora en una película de superhéroes. O sea, un momento absolutamente introspectivo en el que el tío está caminando por tal, que tira aquella barra, que se construye la fortaleza de la soledad.
un momento absolutamente maravilloso gracias a John Williams, que hace una cosa mágica, que es utilizar los agudos de la música para que esos cristales que están surgiendo, construyendo la estatua, la fortaleza de la soledad, suenen de verdad como cristales que se están rozando unos a otros. Eso solo con la música de John Williams. Y la música aparece brutal. Brando, aparece la transformación, el camino del héroe resumido Sí, sí, en un momento, absolutamente. en prácticamente 2 escenas. Y cuando ya vuelve de la máscara de Jor-El, como tú bien dices, entra por los ojos de Jor-El, por los ojos de Marlon Brando, y a través de los ojos de Marlon Brando es cuando vemos por primera vez a Superman convertido en Superman, claro. como lo conocemos, y rompe a volar. Y a mí me parece que no se puede contar mejor la emoción de la magia, de la transformación, de la religión. Me parece. Tengo los pelos de punta. Me parece que esa escena, que ¿sabes? ya os advierto que es ya os aviso que es una de mis favoritas, no se es puede brutal. hacer Y mejor. después- Y hay un director lloró- ahí como la copa de Lloró un pino. todo el cast, que el equipo que estaba en el rodaje, en el momento en que lo hicieron volar por primera vez, lloraron. Ese instante es un instante mágico, porque dijeron, es verdad, se puede hacer, somos capaces de conseguirlo. No falla nunca, han pasado no sé cuántos años desde que se estrenó la película, no falla nunca, la he vuelto a ver ese momento en el que el tío, y te ha ido llevando tan despacio a ese momento, te lo ha hecho desear tanto. Estamos hablando de que han pasado casi 50 minutos de película cuando ves por primera vez a Superman, que cuando le ves volar dices, jo, es que me lo he ganado, me he ganado este momento, me he ganado disfrutar de ese vuelo, y él también, porque entiendo perfectamente, y creo que eso encaja con lo que vosotros estabais diciendo, ¿no? Entiendo perfectamente cómo ese personaje ha llegado a volar. Claro. El eslogan de la película, que es «Usted creerá que un hombre puede volar», yo creo que hace referencia a eso. Nos ha contado todo, Sí, absolutamente porque además todo, sin prisa. si te fijas, exacto, sin prisa. Porque el comienzo, mucha gente lo ha acusado de lento, pero era como tenía que ser, no Claro. podía ser de otra manera. De hecho, si te fijas, ves la evolución del personaje, porque Superman en los cómics al principio no volaba, saltaba. Saltaba, sí. Saltaba, no volaba. Y aquí le ves Y saltar delante eso del es, tren. si al principio en la parte de Smallville tú vas viendo cómo el personaje corre a gran velocidad, cómo va saltando, pero no vuela todavía. Todavía no ha conseguido las características que hacen que Superman sea Superman. Cuando ya se pone el traje, cuando ya establece la conexión con su pasado, cuando ya asume toda su identidad, y cuando estoy flipando ahora mismo porque Keke tiene que estar flipándolo. Buah, ¿qué? ¿Qué tiene que estar ahora mismo diciendo de qué hablan esta gente? Que lo ha ¿no? quitado hace un rato diciendo, están sí, enfermos, sí. frikis de mierda. O sea, que lo ha quitado hace un rato. No, es verdad. O sea, yo sí que creo que... Pero mira, independientemente de que te guste, que sea friki, de qué tal, de que no sé qué, o sea, esto va a una cosa que ha vivido cada persona, que es su transformación en ser humano adulto. O sea, Correcto. tú eres un niño, tienes una serie de tal, y de repente, palos de la vida, en este caso, pierdes a tu padre, etcétera, etcétera. Bueno, a cada uno nos han pasado cosas, ¿no? Y un día te descubres adulto. Y transformar esa sensación de ya soy adulto en esto me da unos poderes que no tenía antes, me parece que es una de las cosas más bonitas de Superman. Ahí yo sí, como adulto, me puedo identificar con Superman. Es verdad, probablemente haya perdido cosas en el camino de la infancia y tal, pero el hecho de ser adulto me da unos poderes que no tenía antes y que está muy bien disfrutarlos, ¿no? Es la definición misma de una novela o de una película bien hecha. Es el instante en el que un protagonista descubre primero quién es y segundo cuál es su poder de transformación sobre el mundo, sobre el universo Lo que que le hace, rodea. claro. ¿Quién soy y cómo llego a serlo y qué es lo que hago? Son esas las 3 grandes respuestas de la literatura universal y de las pelis. Oye, como no quiero... Bueno, sí, perdona, Juan. Sí. No, iba a contaros que esto probablemente, y me adelanto a ti, nos lleva a la siguiente, que seguro que ibas a decir, a la siguiente parte de la película, que es la del superhéroe, ¿no? No, iba ¿Ibas a decir otra cosa. Fíjate, me he No, equivocado. En realidad iba a decir eso, pero me apetecía muchísimo decirte que no. Oye, pero y quiero hablarte de eso, porque sabéis que la palabra héroe viene del griego eros. Eros sería con una H ligeramente aspirada al principio. Eros. Me estás diciendo que la mermelada... Eso me lo has quitado, tío. Me cago en Dios. Estaba aguantándome aquí. ¡Ah! Diciendo, ya he hecho el del zumo.
Mira, tío, Ha hecho ya el sé que del es amigo zumo, tuyo, ¿no? ya sé que es el mejor dibujante español de esta A década. mí no me culpe, ha sido él, tío. Pero yo que no venga más. No te preocupes. Porque no hace más que comparar las cosas chulas con productos de supermercado. Pero, O sea, ya eso tiene que pero acabar. si lo he dicho yo, Juan. Se lo ha dicho él, Pero no he sido los- yo. da Pero lo igual, estaba es- pensando. es tu influencia. Ya, claro. Bueno, You can entonces, read his mind. Vale, voy a los... Eros. Venga, vamos a hablar de las aventuras de Cavalier y Eros- Clay. Eros. y no digas Eroski, ¿vale? Que se va a enfadar otra vez porque sacas cosas de supermercados. Adelante, Juan. Y el Heros era el protector de la polis, era el defensor de la ciudad, era aquel que muriendo en combate se le edificaba un túmulo, se le edificaba un monumento porque se había sacrificado por todos los demás. Ay, ahora hablamos de Assassin's Creed, tío. Me mola. Esa... Del Qué nuevo, ganas- de Origin, que es de Egipto. y eso, tío. Creí que nunca iba a tener ganas de que volviera Keke. Mira, lo interesante es que es capaz la figura del héroe de ser la transformación de un tío que básicamente era el sheriff del pueblo en alguien que genera esa palabra, una palabra que luego es transformadora en la literatura universal. La escena del helicóptero Es brutal, la tío. bomba. Sí, señor. Sí, señor. Guay, Juan. La escena del helicóptero, tío, es alucinante, macho. O sea, Y no la puede cabina, estar- y la cabina, y no la puede cabina de estar teléfonos. mejor hecha, mejor rodada, mejor preparada. Y la Es cabina de una- teléfonos. De repente es una película de acción. Hemos Correcto. visto una película de catástrofes Correcto. con la destrucción de Krypton. Correcto. Hemos visto una película Ciencia ficción. romántica en Eso es. Smallville. Costumbista. Hemos visto y de repente estamos viendo una escena de acción Y la gente, maravillosa. y la gente abajo Juan, que no ¿tienes se aquí? quita. Y La gente abajo que no se quita, que va a caer el helicóptero, los va a aplastar a todos, por eso aplauden. Claro. Es espectacular y es la primera gran aparición del héroe, es el primer momento con ese chiste brutal de usted no se preocupe, señorita, que yo la sujeto y a usted quien le sujeta, que me Ah, parece sí. absolutamente prodigioso. Gracias. Y ya estamos en la magia, o sea, ya Correcto. estamos en la magia, ya todo lo que viene es espectacular, ya es el ladrón subiendo, esa Que es esa Spiderman. concatenización. Si te fijas, hablando de metáforas que a Juan le gusta, es como hacer un crossover entre Superman y Marvel. Spiderman, Superman claro, y Spiderman. O sea, claro, porque es el claro. tío que va trepando y tal, y el otro se lo encuentra y dice, no tienes nada que hacer conmigo, tío. Oh, qué O sea, maravilla, no. qué bien me llevo contigo, Ah. Carlos, de Joder. verdad. Analogía. Vale. Establecer los Metáfora no, términos de sí, comparación, analogía. ¿de Que sí, verdad? que sé lo que es, tío, hijo. Que tengo estudios. Que tengo Bien. estudios, La Juan. escena del helicóptero es tan brutal. Es muy bonita, pero ¿sabéis qué pasa? Que es lo que todos estábamos deseando ver en la pantalla y oye, qué ejercicio de... Eso, una cosa que te gusta a ti mucho, el tantra. Sí, lo domino con... Yo te tengo preparado una, tú no te preocupes, que yo... Ese ejercicio de contención que es que hasta el minuto y 33, o sea, hasta la hora y 33 minutos, no se dice la palabra Superman. Durante todo ese Hasta rato... Lois, hasta que no le dice Lois. Claro, que Lois, además, fíjate, estableciendo una analogía entre Superman y la figura de Jesús, Lois es al final Juan el Bautista, es el que va a anunciar a los demás. Lois es Juan el Bautista, ¿no? De verdad que nos pasa poco. De verdad que nos pasa poco. Esta no te la esperabas, ¿eh? No, me has dejado muy loco, de verdad. Sí. Es el profeta que va a anunciar a los demás la llegada del Mesías. Y no solo eso, sino a ponerle nombre, a bautizarle. No Sí. te lo esperabas esto, No, ¿eh? no. No, porque claro, ahora ya solo puedo imaginarme a Lois Lane decapitada y no me apetece, claro, con la cabeza en una bandeja. No, ¿Y quién no es era lo que Judith? quiero, no es lo que quiero ver. Yo los Oye, Fernes. una cosa, porque quería adelantar una cosa que es lo más desagradable, quitárnoslo antes para luego Venga. acabar arriba del todo. El elefante de la habitación. Y es la escena famosa de Superman da vueltas a la Tierra y con eso hace un viaje en el tiempo. Sí. Lo vamos a decir yo desde el amor más profundo que tengo a esta Hacia película. todos, hacia todos. Os voy a contar una cosa antes de que hablemos de esta escena. Ah. A mí Superman me salvó del tétanos. El tétanos es una enfermedad que se tenía antes, que la gente ya no la Si tiene. me vas a pero- contar lo que es el tétano después de que Juan me cuente lo que es no, una pero analogía, me voy. para las personas.
era una cosa que te cortabas con algo oxidado, ¿vale? Con algo sucio, con algo oxidado, y pillabas una cosa que te tenían que poner una inyección, la inyección del tétanos. Bueno, antes hemos hablado de que en las chapas de Coca-Cola venían esos cromos, ¿no? Bueno, pues yo además... Te cortaste con una... Además del señor Benito, yo me fui a todos los bares de mi barrio buscando chapas. Ellos me daban por la noche, cuando cerraban el bar, me daban el cubo de la basura. Correcto. Y yo me metía en el cubo de la basura para sacar las chapas de Coca-Cola para poder tener la colección completa. No pillé el tétanos y creo que es un milagro de Superman. Sinceramente. Y yo te digo una cosa. Y dicho esto y demostrado mi amor a la película, digo que la escena en la que Superman da vueltas alrededor de la Tierra y gracias a eso... Es una tontería es gorda. una mierda como un Claro. piano. Se lo podía haber llevado a Canarias. Sabéis que no era como quería terminar Richard Donner la película, Correcto. que Richard Donner Quería quería acabar con terminar los malos. con la guerra, con la batalla de Zod, que fue el final de la segunda parte. Correcto. Y que fue parte del gran conflicto con los Zanuck, ¿no? ¿Y Con tú los sabes productores. por qué el Lex Luthor, otra cosa que no me gusta nada, decir lo de dar vueltas alrededor de la Tierra es una mierda, como Una tú mierda, dices, una mierda. pero Lex Luthor Porque se también pierde tiene eso, lo suyo, ¿eh? Porque se pierde eso, Lex Carlos, Luthor que tú también hablabas tiene de lo suyo. dentro de la fantasía, la Eso es, coherencia. eso es, Superman eso puede es. hacer un montón de cosas, pero dar vueltas a la Tierra en el sentido contrario, ni Superman ni nadie provocaría que eso motivara un viaje en el tiempo. Y a partir de ahí, evidentemente yo cuando era pequeño ni lo noté ni nada, pero según has ido viendo la película, pues eso te rechina ¿Y y Juan no lo sabe? pierdes. Habla por ti también, te digo, ¿eh? Sí, estaba hablando por mí, Claro, precisamente, Yo- Juan. Yo sí Yo no lo noté. estaba influyendo, yo no le estaba haciendo nada. Yo ¿no? sí lo noté y con 8 años me cabré al final. Dije yo, pero ¿cómo es posible esto? Pero Juan, porque tú ese super... quieres ser Clark Kent, Pero tío. porque no O sea, estaba, entiéndelo. no estaba en los cómics, no estaba ese superpoder. Y fíjate que en los años 70 le metieron todos los superpoderes del mundo. Podía leer las mentes, podía adivinar cuántos sugus de piña había dentro de un cubo lleno de sugus de piña. O Superman sea, podía leer la mente. ¿eh? Sí, Superman. sí, le pusieron, Ahora que has dicho lo de podía leer Pero las eso mentes, depende de la kriptonita que le usas. pusieron Porque telepatía, había- supermemoria. No, pero eso era porque había... ¿Qué? Perdona. Eso es porque había distintos tipos de kriptonita 18 que le millones de creaban colores de distintos- kriptonitas. Claro, ahora que ha sí, dicho sí. que podía leer las mentes, de repente la película, esta película de acción que estamos viendo en este momento, se convierte en una película romántica con la escena de Can You Read My Mind, Eso la es, escena que del nada que vuelo, faltaba Gordon Lightfoot. y de repente aquello es una película Correcto. romántica Titanic, en la que, Titanic, tío, Titanic. bueno, ya quisiera. No, Titanic. no, digo que la escena, Ya quisiera. la escena de, En la que del Christopher barco, ¿no? Reeve es Cary Grant más que nunca, Absolutamente, porque está absolutamente. magnífico. Ella es una Catherine Hepburn perfecta en la fiera de mi niña. Vemos esa escena Correcto. brutal en la que Christopher Reeve hace una cosa que es maravillosa, que es cuando él decide que le va a contar a Lois Lane que es Superman y se quita las gafas y de repente estás viendo a Superman y en el momento que se arrepiente de ello y se vuelve a poner las gafas con un simple movimiento así, encogiendo un poquito los hombros y poniendo la cara de otra manera Y la voz. y la voz de otra manera, de repente ves otra vez a Clark Kent. Es decir, todo este chiste que se ha hecho durante siglos y siglos de ay, solo con las gafas, tal, pues de repente, no digo que estuviera explicado, pero digo que un pedazo de actor como era Christopher Reeve conseguía Claro, que vieras creíble, un poquito más creíble eso, ¿no? Que el hecho de que se quitara las gafas no era solamente quitarse las gafas. Yo creo que por era cambiar la actitud. encima de la película lo que consigue es que no ya hacerte creer que un hombre puede volar, sino hacerte creer que un hombre con gafas puede ser otro hombre. Yo creo que esa es la verdadera clave de la película. Sí. Eso es lo que Y- lo convierte en ciencia ficción. Y eso es lo que hace que Christopher Reeve sea, yo creo que el Superman, bueno, pues por lo menos por ahora el Superman definitivo. O sea, ya Y veremos, porque tiene, ¿no? Ya y porque veremos, tiene pero- ese punto de naif, es decir, no tiene ese filo. No tiene esas aristas que otros Superman, por ejemplo Cavill, que ha venido ahora, no te lo acabas creyendo como el hijo del American Way of Life, que después en la segunda lo cambian falta por la ingenuidad, a lo Eso mejor, es, ¿no? eso es. Le falta ese toque que tenía el personaje de Norman Rockwell, John Wiley, para hacértelo ver como el hijo de Norteamérica, el hijo americano. Precisamente yo cuando hice Superman, lo que le pedía a DC era hacer un personaje
internacional. Es decir, Superman no es hijo de Estados Unidos, Superman es hijo del planeta Tierra. Él ha perdido un planeta y lo que quiere es conservar el planeta en el que ha llegado, no su país, no un país en concreto, sino el planeta. Pero entiendo que en aquel momento en el que el mundo todavía parcelaba en fronteras muy perfectamente establecidas y que todavía no se había abierto, no había llegado Internet, no se había abierto nada, todavía Superman era un héroe intrínsecamente americano. De hecho, no recuerdo si era la segunda o era la tercera, no sé si la tercera existió. ¿La tercera película existió? La que no existió seguro fue un la cachito, cuarta. un cachito. La cuarta no. La cuarta de ni la de tercera coña. hay un cachito, que es cuando Es se en la vuelve segunda, malo. al final de la segunda. Cuando sale con la bandera, Superman cuando sale con la bueno, bandera. sale con la cuando sale con la Termina bandera. con el tejado, efectivamente, de la Casa Blanca y va con Eso el es, tejado sí. de la Casa Blanca y lo deposita Y encima eso es, y de de ahí la sale Casa con la Blanca. bandera norteamericana. Entonces todavía Superman era un héroe intrínsecamente americano y por eso esta película funciona también, porque vemos al Superman, de verdad. Pero déjame que termine hablando de las comparaciones, o analogía, como la llama Juan y como la llama otra gente. Gente muy rara. Con el juego real, evidentemente Lex Luthor, que es una de las cosas que menos me gustan de la película, aunque antes hablábamos de las condiciones que puso Marlon Brando. Creo que de las condiciones que puso Jim Hackman fue no aparecer calvo en la película y por eso se sacaron de la manga la posibilidad de cambiar distintas pelucas. Sí, Si tú sacas a un personaje con distintas pelucas, estás dejando claro que probablemente esté completamente calvo, aunque al final sale. El hecho de que viva en el submundo, de que viva en el subsuelo de Nueva York, Superman domina el cielo, la parte de fuera, la luz, lo positivo, mientras que Lex Luthor ejerce el papel de diablo en esta película y es el gobernante del infierno, del submundo. La por oscuridad. Eso es. Sí, es lo oscuro. Está muy bien, está perfectamente Claro, establecido. es que Aunque la a mí el película- personaje me parezca embargo, Jim excesivamente Hackman- ridículo. Sin embargo, Jim Hackman tiene las mejores frases de la película. Ni Brando tiene las frases que tiene Jim Hackman en la película, que algunas son absolutamente hombre. magníficas. Y las como tira muy bien. me sorprende que su mente le dé energía suficiente como para mover las piernas, que es lo que dice de Ned Beatty cuando está hablando, ¿no? O sea, tiene frases absolutamente brillantes. Mi falla es la de San Andrés. Mi falla es la de San Andrés. O sea, Y tiene- en la segunda película tiene una frase: Hay- me conformo con una pequeña isla en el Pacífico, Oceanía, ¿no? Eso me parece absolutamente espectacular. Tiene unas frases maravillosas. Hay una cosa además que Jim Hackman hizo, que no hizo Marlon Brando, que fue comprometerse con el papel. Porque curiosamente él se presentó en el set, recién salido de French Connection, con un mostacho enorme. Y además él quería... ¿Se lo quitaron digitalmente? No. Él... No sé a qué te refieres, Carlos. Él quería mantener el bigote y entonces Richard Donner, que decía que un Lex Luthor con bigote era probablemente muy poco heterosexual, lo que necesitaba urgentemente era que se lo quitara. Y como Richard Donner llevaba mostacho, se lo afeitó él y le desafió a Jim Hackman a hacer lo mismo. Jim Hackman se lo afeitó porque además, es como dice Carlos, ¿os imagináis un personaje del mundo de Superman con bigote? No puede pasar. No, eso no. Pero, y hay otra cosa que no hemos dicho. Estamos locos. Y es la enorme cantidad de trabajo, de esfuerzo y de dedicación que puso muchísima gente en esta película. Fue la película más cara de la historia del cine en su momento. Luego conseguiría ser la segunda más taquillera de su año y sería el inicio de una gran franquicia. Pero entonces era un gran riesgo, porque además se tuvieron que tirar miles y miles y miles y miles de metros de metraje que luego desaparecieron, que no se usaron nunca más. ¿Por qué? ¿De metros de metraje? Sí. Metros de metraje. Sí, se llaman así. Sí. Vas tirando Sí, metros. Sí, metros de metraje. No te pelees con él con esas mierdas porque es pana. De verdad, Carlos. ¿Y por qué se hizo? Pues porque un señor muy loco, un húngaro, que se llamaba Alexander Salkin, y un tío muy pirata, había decidido que lo que iba a hacer era todas las películas que pudiera del tirón. De hecho, se tardó 2 años en rodarlo, porque él tenía la pretensión de estafar a todo el mundo. Claro, era un superviviente del Holocausto. Cuando tú has corrido delante de la Gestapo, pues correr delante de las demandas te Por parece cierto, como no una sé si te has broma, fijado, ¿no? perdona que te interrumpa. Hay un momento en el que en el cubil de Luthor hay una foto, y no sé, hay una foto de un militar de los años 30, del lado malo, evidentemente, no del bueno,
no sé si os habéis fijado si era Mussolini o era algún nazi, pero ya te hacía esa comparación, de Superman enfrentándote claro, sí, lo que ha dicho antes con Juan, que estamos en el 38. En la película se está viviendo el 38, aunque en la película se rueda en el 78, ¿no? Se está viviendo ya los años 70. Pero que hecho, precisamente te conectan mediante esa foto, te hacen esa conexión del personaje de Superman contra todo el fascismo, nazismo de los años, que es lo que lo hizo popular en los 40. Juan, ¿cuál es tu escena, si tienes una? Hemos nombrado muchas y es muy difícil a lo mejor, pero ¿tienes alguna escena de las que quedan, que es tu escena de la película o la que te llevas, o tu momento, o porque esta película es para ti importante, o buenas noches, no sé lo que te apetezca, Juan? Yo creo que es que todas las escenas icónicas donde aparece Superman y empieza a sonar la banda sonora de John Williams, incluso vistas hoy en día y después de haber pasado tanto tiempo, me ponen los pelos de punta, me retrotraen a la infancia y me hacen olvidarme de que el personaje de Superman no me gusta nada. Y es mágico, lo cual habla maravillas de esa película, ¿no? Porque yo soy del lado oscuro, yo soy de Batman, yo soy de Lobezno, a mí no me... Este personaje así, que como llamaste tú una vez, de bueno es tonto, me parece... O sea que al final no quieres ser Clark Kent ni Superman. Cuando era niño sí, luego ya crecí y... Ya salió y pelillo y eso ya cambió. Me pasó lo mismo que a ti con Spider-Man. Correcto. Y entonces, me salió pelillo, no era una expresión que yo quisiera tener en la cabeza ahora que estoy la mirando cabeza, a Juan. hombre, fíjate Perdona, las canas que Carlos. tiene tan hermosas. Sí, entonces cada vez que sale, pero yo me voy a quedar solo con una. O sea, ese momento en el que él se abre la camisa por primera vez y tú ves el escudo por debajo y sabes que va a ocurrir algo. icono puro. Es que Es icono puro, es verdad. Carlos, ¿cuál es tu momento, tu escena, tu...? Yo me quedo con muchísimas cosas, evidentemente, pero antes hablabas de John Williams y a mí hay las bromas musicales me parecen muy divertidas. Hay un momento en el que suena una canción de Roger Hobson, el Give a Little Bit, que es de Super Trump. O sea, me parece una coña bastante obvia y me parece... Digo, esto se le ha ocurrido a alguien que piensa como tú y yo. Es que el grupo Supertramp nace como un homenaje a Superman y a Chaplin. Por eso digo. Y de la mezcla de los dos crean Supertramp. Es decir, que no está puesto ahí porque no es sí. casual. No y después en la segunda, ya esto aunque sea de la segunda, hacen una broma parecida cuando están repartiendo estopa a los malos y están a unos policías, están destrozándolo todo, suena el Pick Up the Pieces de Average White Band, ¿no? Entonces ese tipo de broma, eso es. Entonces, y con respecto a John Williams, adoro un momento en el que la música casi se transforma. Y cuando están hablando, después de haber hablado mucho tiempo sobre Peter Pan, la música de Superman empieza a transformarse, empieza a hacerse disneyniana, empieza a sonar, a hacerse más de cuento de hadas, ¿no? Empieza a acercarse a ese tono Disney, a ese tono Peter Pan. Y hasta el punto en que tengo la impresión de que John Williams se retrotrae a Encuentros en la tercera fase. Para mí, Encuentros en la tercera fase no es una película sobre ovnis, es una película, una película sobre fantasía, sobre la pérdida de la capacidad de asombrarse por la fantasía, por la ilusión, gente que no la ha tenido nunca, como los hijos de Richard Dreyfuss, gente que no la pierde nunca, como el propio Richard Dreyfuss. Y esa conexión musical, ese crossover con la banda sonora que se establece que establece John Williams con Superman, con Encuentros, con Peter Pan, me parece absolutamente maravilloso. Te voy a hacer una pregunta. Porque, a ver, yo cuando era pequeño, que era bastante más tonto que ahora, a los niños de mi clase les preguntaban qué quería ser de mayor y todo el mundo respondía bombero, astronauta, dibujante de cómics, esas cosas. Y yo respondía siempre periodista. ¿Por qué? Porque Clark Kent es periodista. Creía que eso te da algún tipo de superpoderes. Y Pedro J. Luego he descubierto que los superpoderes que te da el periodismo es no llegar a fin de mes. Pero... Y Federico. Dejo espacios para cortarlo luego. Sigue haciendo amigos, Carlos. ¿Te imaginas Federico hablando de películas pero aquí? Tú no lo sabes... Pero para Federico se pone las gafas. Federico joder, y cambia, tío. Y cambia completamente. Y él lo ven, Para Arturo...
Sigue, Juan. Para Arturo esta película ha sido muy transformadora. Yo le he visto hoy muy emocionado. Él se emociona con todas las películas que ponemos, igual que me emociono yo, pero hoy estaba que de verdad parecía un niño pequeño que le hubieran regalado las llaves de la fábrica de Willy Wonka. ¿Qué ha pasado en tu cabeza hoy con esa película? Olvídate de tu escena favorita, que ya sé que Vale, la yo del voy helicóptero. a explicar una cosa que me la escucháis y perdonadme, pero es verdad que hoy ha habido algo más importante que el hecho de poner una película que siempre me encanta, de ver a la gente disfrutando de ella. Hay algo más importante, ¿no? Y es que es la primera película de la que yo tengo conciencia de haber visto en el cine. Es decir, es la primera vez en mi vida que yo tengo un recuerdo de yo estoy sentado en una butaca y ahí están poniendo una película de Superman, ¿no? Entonces, claro, no soy muy consciente de cómo de eso he llegado aquí, ¿no? A un programa como Cinemascopazo, a poner cine, a hablar de cine, a tirarme un montón de horas hablando de cine y tal. Luego pero te lo explico estoy muy convencido de que tiene que ver con ese momento, ¿no? Que ese momento tuvo algo determinado. Pero dejadme, por favor, que diga una cosa que a lo mejor... Y da igual en qué momento estés viendo este programa. Voy a intentar explicar por qué esta película es tan importante para mí. Si la Navidad es la infancia, ¿vale? Si la Navidad es creer en la bondad humana, creer que siendo bueno puedes llegar a hacer cosas especialmente grandes, si la Navidad es soñar que un ser mágico va a entrar por tu balcón y va a solucionar tus problemas, pues yo no sé cuánto creo en la Navidad, pero para mí la Navidad es Superman. Así que feliz Superman a todos. Hasta aquí, Cinemascopazo.